Hola, buenas tardes a todos. Gracias por compartir este tiempo en esta jornada. En este momento vamos a iniciar una nueva disertación con el doctor Jamito Casinelli. Primero les comento, yo soy Mirena Butazzoni, soy médica del Hospital Italiano del sector osteopatías metabólicas y pertenezco al grupo de trabajo de la OMS de enfermedades raras. El doctor Casinelli es médico pediatra, endocrinólogo, médico de planta del Centro de Investigaciones Endocrinológicas, doctor César Vergadá, División de Endocrinología, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Cava, Fundación de Endocrinología Infantil, socio fundador y presidente de la Asociación de Endocrinología Pediátrica Argentina entre el 2015 y 2017, coordinador del curso de salud ósea en pediatría y OFF, miembro del Comité Internacional del Protocolo de Monitoreo de la Enfermedad Raquitismo Hipofatémica Ligada al X, y profesor de endocrinología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Un gusto, Hamilton, que estés en nuestra jornada. Gracias, Milena, gracias por la presentación y antes que nada de empezar, agradecer a la OMS por haberme invitado a participar en esta jornada el día de hoy, sobre todo en estas enfermedades poco frecuentes. Bueno, vamos a dar inicio, entonces les voy a mostrar lo que es el raquitismo hipofosfatémico, mi conflicto de interés. Bueno, esto ya creo que todos lo conocen, es un recuerdo de lo que es el equilibrio del fósforo a través de las tres hormonas, la vitamina D, la 1,25-dihidroxivitamina D3 o el calcitriol, el FGF23 y la PTH, ¿no es cierto? Porque entonces vemos que los circuitos de retroalimentación entre el FGF23, 25 o el calcitriol y el PTH son responsables de regular la homeostasis, ¿no? El fósforo, sobre todo a partir del FGF23 que altera los canales o los transportadores NAPI2A y NAPI2C y disminuye la producción de 1,25-dihidroxi, disminuyendo la acción de la 1-alfa-hidroxilasa. El FGF23 no actúa solo, actúa a través de un correceptor, que es el cloto, es necesario para que pueda tener su acción y unirse al receptor, y un nivel elevado de FGF23 circulante se asocia con varios tipos de condiciones hipofosfatémicas, que incluyen también, por supuesto, al raquitismo hipofosfatémico. Acá podemos ver casi todas las que tienen, no nos vamos a detener, pero justamente es saber que no solamente el FGF23 se encuentra aumentado en el raquitismo hipofatémico, sino en otras condiciones. Nosotros sabemos, ¿no es cierto? Ya todos saben que el FGF23 se encuentra normalmente en nuestro organismo y actúa pura y exclusivamente entre situaciones de incremento de los niveles de fósforo, disminuyendo así la reabsorción renal del fosfato por reducir la expresión de los cotransportadores, como dije anteriormente, NAPI2A y NAPI2C, en las células del túbulo renal, y también suprime la producción de calcitriol, disminuyendo la acción de la 1-alfa-hidroxilasa. Entonces, vamos a tener esto lo que sería la fisiopatología, que un aumento del FGF23 por una mutación del gen FEX, el gen FEX que se encuentra en el hueso, una mutación va a activar la acción del FGF23 y este aumento del FGF23 va a producir todo el efecto fisiopatológico de disminuir la acción de los cotransportadores, NAPI2A y NAPI2C, aumenta la excreción urinaria de fósforo y por lo tanto hay niveles bajos de fósforo en el organismo y esto produce una mineralización defectuosa y retrasa la osificación del hueso. Secundariamente también el aumento de FG23, como mencioné anteriormente, disminuye la acción de una alfa-hidroxilasa, disminuye los niveles de 1,25 y por lo tanto disminuye la absorción intestinal de fósforo en el organismo, potenciando estos niveles bajos de fósforo. Antes que seguir con el diagnóstico, definamos qué es raquitismo. Es un desorden en la diferenciación defectuosa del
del condrocito y de la minimización del cartílago de crecimiento con una minimización defectuosa del tejido osteoide. Y esto se produce por deficiencia tanto de vitamina D o calcio y también del fósforo, ¿sí? Entonces, vamos a tener raquitismo cuando los pacientes tienen sus cartílagos de crecimiento abiertos, cuando, o sea, las epífisis no están fusionadas. Cuando esto ocurre ya en la vida adulta, sigue apareciendo las lesiones de osteomalacia, que también las va a presentar los pacientes infantos juveniles. Entonces, vimos cuál es la definición de raquitismo y ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de raquitismo? El diagnóstico de raquitismo lo podemos sospechar sobre la base de la historia clínica, del examen físico, de las pruebas bioquímicas, pero lo vamos a confirmar siempre por la radiología. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a los raquitismos? Los podemos clasificar en calciopénicos, o sea, por déficit de calcio y o vitamina D, y fosfopénicos. Dentro de los calciopénicos y fosfopénicos podemos dividirlos en adquiridos o hereditarios. Dentro de los adquiridos, el más frecuente de los calciopénicos es la deficiencia carencial de vitamina D y también de déficit de calcio. Y dentro de los fosfopénicos, el más frecuente es el ligado al cromosoma X o ligado o familiar, ligado al cromosoma conocido como XLH. Entonces, es un trastorno hereditario más común de los raquitismos genéticos, pero también es raro porque afecta a uno en 20.000 nacimientos, con lo cual tengan en cuenta que esto puede ser que los pediatras o un médico generalista no vean nunca durante el transcurso de su carrera profesional a algún paciente con estas características. Y por lo tanto, es posible que no sepa acerca del XLH, del raquitismo hipofosfatémico, y presuma que se deba a una deficiencia de vitamina D, de calcio, y trate primero estas patologías pensando que no es otra patología. También, aparte de ser hereditario, que esto generalmente tiene una relación con los padres, 1 de cada 3 pacientes con raquitismo hipofosfatémico va a ser una mutación espontánea. Por eso, a veces cuando no hay antecedentes familiares, es importante tratar de evaluar el gen con biología molecular del GenFEX. Entonces, el diagnóstico vamos a tener que hacer una antropometría, y cuando hablamos de antropometría decimos que es evaluar el peso, la longitud corporal o estatura, el perímetro cefálico y la estatura sentada para saber si hay alteraciones de la relación tronco-extremidades. Y dentro de lo que es las deformidades esqueléticas, tenemos que evaluar si tiene alteraciones en la distancia condilia femoral o intermalleolar a nivel tibial distal. Entonces podemos hablar de genuvalo o genuvalgo. También tenemos que evaluar el perímetro cefálico para determinar si este paciente tiene craneosinostosis, que es algo muy común en estos pacientes. Entonces, teniendo en cuenta todas las características clínicas y lo que hablamos desde el punto de vista del estudio funcional del FGF23 o genético, podemos evaluar la mutación del GenFEX, evaluar los niveles de FGF23 circulantes, medir los niveles circulantes de 1,25 dihidroxivitamina D3, que sabemos que en Argentina es bastante complicado, evaluar si hay reabsorción tubular normal o disminuida de fosfato con la hipofosfatemia, y todo esto se va a manifestar, si están alterados, en una alteración esquelética y deterioro de la función muscular, con lo cual podemos evaluar al paciente con diferentes test y estudios para saber si está afectando su crecimiento, si tiene dolor, si tiene deformidades, la capacidad para caminar o si hay una disminución en la función física. ¿Cómo se manifiesta clínicamente el raquitismo hipofosfatémico en la población infanto-juvenil? Bueno, a nivel esquelético, con osteomalacia, con lesiones típicas de raquitismo, con retraso del crecimiento, con altura del crecimiento reducida, baja estatura o alteraciones en las extremidades, alteraciones
de los ejes en las extremidades inferiores, como genu varum y genu valgum, dolores óseos, más comúnmente en las rodillas o en las piernas, una inversión del pie al caminar, anormalidades en la marcha, generalmente tiene una marcha tipo de pato, y una característica que se ve en los pacientes con esta enfermedad, que es la craneosinostosis. En general, a nivel respiratorio es poco lo que se manifiesta en pediatría. Puede haber dolor muscular, rangos restringidos de movimientos, retrasos en la marcha. A nivel neurológico, aumento de la presión intracraneana por la craneosinostosis, dolores en las articulaciones como de las rodillas, tobillos, pies, caderas y espalda, que en general estos chicos, cuando no son diagnosticados tempranamente o no hay antecedentes familiares, es posible que ellos no lo registren, porque estos chicos están empezando a caminar y empiezan la enfermedad justo cuando empiezan a caminar. Entonces, por ahí el dolor es parte de ellos y no se están dando cuenta. A nivel dental, lo más común en chicos, abscesos dentales, y todo esto repercute obviamente en su calidad de vida porque no pueden seguir a sus pares cuando tienen que jugar o en las actividades diarias de todos los días, ¿no? En el examen físico lo que vamos a ver es las alteraciones genu valgo, la craneosinostosis con un aumento del perímetro cefálico antero-posterior, deformaciones en las extremidades por las lesiones de raquitismo. Es importante saber que en el diagnóstico a veces podemos tener desde el punto de vista fisiológico alteraciones de los miembros, del eje de los miembros inferiores normales, fisiológicas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la distancia intermalleolar considerada fisiológica en un niño? Tiene que ser menor de 6 milímetros, 6 centímetros, perdón. Entonces tenemos valores normales publicados por el Grupo de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan, tanto para genu valgo como para genu varo. Fíjense, en los 6 meses tenemos alteraciones, hasta 2 centímetros se considera normal, y después del año son 6 centímetros. En el genu varo no sobrepasan los 2 o 4 centímetros. Si tienen mayores distancias, ya estamos hablando que es algo patológico. Entonces, en la literatura se reporta que solo el 12% de los pacientes con buena adherencia al tratamiento con calcitriol y sales de fosfato requieren discirugía. Entonces, radiológicamente vamos a estudiar principalmente el cráneo con una frente y perfil, huesos largos en fémur y tibia, y huesos cortos en mano y muñeca. O sea que solamente 3 placas serían necesarias para evaluar adecuadamente estos pacientes. Entonces vamos a ver los clásicos signos de raquitismo, que los más comunes son las alteraciones metafisarias con ensanchamiento y deflecamiento, la clásica tendencia a la copia de Champagne, alteración de los ejes, y en la de cráneo la craneosinostosis, como vimos anteriormente, como pueden ver acá, con el aumento del diámetro anteroposterior. En las muñecas la alteración metáfisis con deflecamiento, ensanchamiento, y la clásica tendencia a la copa de Champagne, como pueden ver acá. Lo mismo la alteración de los ejes, deflecamiento, ensanchamiento metafisario, y también la tendencia a la copa de Champagne, las mismas placas que vimos anteriormente. Esto lo podemos evaluar y cuantificar, saber si esto es patológico o no, de acuerdo al test de score de raquitismo del Dr. Thatcher, que tenemos de 0 a 10, donde 10 es lo más, la puntuación máxima patológica, y se evalúa en radio y cúbito, en muñeca, y se evalúa en fémur distal y tibia proximal. Entonces vamos a ver que de acuerdo a las alteraciones damos un puntaje, y esto puede llegar a 10. La craneosinostosis se presenta generalmente después de los 18 meses de edad. Generalmente lo más frecuente es la sinostosis sagital, la escapocefalia, y también puede ser la metópica o trigonocefálica. Es independiente del tratamiento y su adherencia, o sea, puede estar cumpliendo adecuadamente el tratamiento y la craneosinostosis se va a presentar igual. En el laboratorio, para el diagnóstico, ya lo hablamos, la hipofosfatemia es el signo fundamental, pero también tenemos que evaluar el calcio, la fosfatasa alcalina, los niveles de GF23, si tenemos la posibilidad de usar 1,25 de 25 hidroxisos normales en estos chicos. No, a veces la PTH puede estar normal o ligeramente elevada, y la fosfatasa alcalina siempre en estos pacientes está elevada,
y es uno de los parámetros a tener en cuenta para evaluar cómo es la evolución de la enfermedad, porque la fosfatasa alcalínica es el último de los parámetros metabólicos que se normaliza con un correcto tratamiento. Saber que la población infanto-juvenil no tiene los mismos niveles de fósforo que los adultos. Fíjense cómo van cambiando los percentilos, el más bajo al más alto, desde que nacen hasta los 6 meses, puede ir de 5 a 7,6, y fíjense que a medida que van creciendo se van manteniendo entre 4 y 6,5 miligramos por decilitro, y recién después de los 18 van a tener valores semejantes o parecidos a los de los adultos. Así que es muy importante. En orina tenemos que siempre evaluar lo que es la reabsorción tubular de fósforo, que lo ideal sería hacer en orina 24 horas, pero saben que los chicos menores de 2 o 3 años en general no pueden controlar el esfínter, entonces es suficiente una muestra de orina de 2 horas como para tener en cuenta. La reabsorción tubular de fósforo es generalmente normal entre 85 y 100%, y a veces puede ser que nos dé un 86, 88% máximo de usar la tabla de Food y saber si esto es normal o no. Con eso, todos estos parámetros bioquímicos hasta nos permiten poder hacer diagnósticos diferenciales entre el raquitismo hipofosfatémico y el resto de los raquitismos hipofosfatémicos, pero volvamos a insistir que el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X o XLH es el segundo en frecuencia en pediatría y el primero de los raquitismos genéticos. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, actualmente hay varios tratamientos aprobados por la FDA, ¿no es cierto? Lo que se estaba anteriormente es el tratamiento convencional, que es la inclusión de sales de fosfato oral con suplemento de calcitriol para ayudar la absorción intestinal, y a veces si tienen deficiencia de vitamina D, dar también vitamina D común para poder normalizar y que tenga una correcta formación de calcitriol. Ahora, obviamente, este tratamiento convencional que se ha venido utilizando por hace más de 50 años no abordan la etiología subyacente de la patología, no es sobre la fisiopatología. Lo que sí, el tratamiento tiene que ser iniciado cuanto antes, en cuanto nosotros hacemos diagnóstico, que tiene que ser lo más pronto posible, sobre todo un chico que tiene retraso de crecimiento, que camina mal, que tiene incurvación de sus extremidades, es iniciar el tratamiento convencional, que se utilizan sales de fosfato que van de más o menos de 40 a 70 miligramos por kilo, que tienen que ser repartidas entre 4 a 6 veces por día, y asociados a calcitriol o a la vitamina D activa, al 1,25 de hidroxivitamina D3, para lograr una correcta absorción intestinal. Y fíjense lo que hicimos con la doctora Olivieri hace varios años, en donde evaluamos la absorción de las sales de fosfato con calcitriol, o sales de fosfato importadas o preparadas similares, para ver si cumplían la misma función. Y fíjense que a partir de los 30 minutos empiezan a absorber, a los 20 minutos el fósforo vuelve a niveles basales, con lo cual esto habla de la necesidad de dar el tratamiento en forma muy repartida en el día para que tengan una correcta curación de sus lesiones. Lo cual esto hace a veces los chicos rechacen este tratamiento porque les causa dolor abdominal, náuseas, vómitos, y por lo tanto no cumplen, no tienen buena adherencia, y esto repercute sobre su salud ósea. Entonces, ¿cuál es la finalidad del tratamiento? Reducir el dolor, aumentar la movilidad, descender los niveles de fosfatasa alcalina, mejorar los signos de raquitismo, lograr una velocidad de crecimiento normal y corregir completamente las alteraciones de los ejes de los miembros. Esto se puede conseguir, sí, con las sales de fosfato, iniciadas bien temprano y que cumplan a rajatabla con las indicaciones médicas, con las dosis que deben recibir, y sí se puede lograr una curación completa de la enfermedad ósea. Hay que hacer ajustes periódicos de acuerdo al peso corporal, de acuerdo a la velocidad de crecimiento y a la mineralización ósea, que lo vamos a evaluar por la radiología, viendo cómo van evolucionando las líneas de raquitismo.
Ahora, no hay que buscar la normalización de la fosfatemia. Esto es, como les mostré recién, por más que nosotros le aumentemos, a las 2 horas ya el fósforo va a venir bajo. Entonces, y es muy común que, por ejemplo, los pediatras nos digan a nosotros, doctor, le he hecho un control y sigue el fósforo bajo. Claro, porque le está haciendo el control a las 8 de la mañana y han pasado 8, 10 o 12 horas de ayuno, el fósforo va a estar bajo. Entonces, eso es a tener siempre en cuenta. El tratamiento sin calcitriol tiene mayor riesgo de hiperparatiroidismo. Y dosis muy altas de calcitriol o calcitriol sin la sal de fosfato tienen mayor riesgo de hipercalcemia y de nefrocalcinosis. Por eso hay que hacer un juego muy estricto en la combinación de esto y medir los niveles de calciuria, PTH, para ir ajustando las dosis de estas dos medicaciones. Entonces, ¿qué va a pasar con esta medicación, con el tratamiento convencional? A las pocas semanas sí o sí va a disminuir el dolor si el chico lo refería, o se va a sentir mejor, más cómodo, como para poder hacer sus actividades diarias. Entre los 6 y 12 meses se van a normalizar los niveles de la fosfatasa alcalina. Recién al año vamos a notar de tratamiento, y siempre y cuando sea con una adherencia adecuada, el aumento de la velocidad de crecimiento. Y va a tardar mucho más tiempo, de 3 a 4 años, el enderezamiento o la corrección de los ejes, de los incurvamientos. Se habla de 1 centímetro de disminución en el intercondilio o distancia intermedular cada 6 meses. Así que fíjense lo que tenemos que lograr en la adherencia al tratamiento con el tratamiento convencional para lograr una adecuada salud del hueso. Ahora, sabemos que el exceso de FGF23 en el raquitismo hipofatémico conduce a la pérdida renal de fósforo y por lo tanto hipofatemia crónica. La suplementación no corrige. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos dando en un balde agujereado, ¿no? Una canilla abierta y un balde agujereado se va a perder. Va a llenar, pero siempre va a seguir perdiendo. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias alternativas? Obviamente, si es una mutación del GenFlex, podríamos hacer una terapia génica reemplazando el GenFlex, pero es imposible dado que hay más de 350 mutaciones conocidas. ¿El FGF23 está aumentado? Bueno, sería una terapia posible y entonces inhibir la síntesis, inhibiendo la acción del FG23 a través de anticuerpos monoclonales, bloquear el receptor o aumentar el catabolismo. Lo que se hizo fue lo siguiente. El primer trabajo que apareció publicado en el 2018 del grupo del Dr. Carpenter, se utilizó un anticuerpo monoclonal, Burosumab, que inhibe el exceso de FG23 y restablece así la homeostasis del fósforo. Entonces, dándole Burosumab se une al FG23 y como eso lo bloquea, se restaura la acción de los cotransportadores NAPI2A y NAPI2C de los túbulos renales y por lo tanto se normaliza la excreción de fósforo y entonces se normaliza la fosforemia y por lo tanto mejora la mineralización. Secundariamente aumenta la acción de la 1-alfa-hidroxilasa, aumentan los niveles de 1,25 de hidroxivitamina D3 y por lo tanto aumenta la absorción intestinal de fósforo, normalizando también la fosfatemia. Este trabajo lo que mostraron ellos es, utilizaron dos esquemas terapéuticos de 0,8 miligramos kilo los dos, pero los daban cada 15 días o una vez al mes. Y lo que vieron en azul es que dándolo cada 15 días, el fosfato se normalizaba más rápidamente y se sostenía a lo largo del tiempo. Esto debido obviamente a que se normalizaba la reabsorción tubular de fósforo, o sea, se disminuía, se frenaba la pérdida renal de fosfato. También mejoraban los niveles de 1,25 de hidroxivitamina D3, en este caso muy semejante con los dos esquemas, pero mucho más sostenido con el esquema de una dosis cada 15 días. Y fíjense que los niveles de fosfatasa alcalina disminuirán más rápido y sostenidamente con el esquema de aplicar el anticuerpo monoclonal cada 15 días. Y clínicamente lo que se vio en todos estos pacientes es que tanto el score de severidad de raquitismo de Thatcher como el cambio global de impresión, el cambio de impresión global del raquitismo mejoraba en los dos grupos y fíjense que de acuerdo al basal de cuando habían empezado mejoraban ostensiblemente. Y fíjense acá a la semana 40 cómo estaba mejor las lesiones de raquitismo después de la aplicación.
cabe mencionar que todos estos pacientes que estaban en este grupo de investigación estaban recibiendo las sales de fosfato y calcitriol, o sea que todos recibían el tratamiento convencional antes de iniciar el tratamiento con el anticuerpo monoclonal, con lo cual venían ya siendo tratados y así todos mantenían lesiones. Y fíjense que con el inicio de la terapia con Burosumab llegaron prácticamente en algunos casos a normalizarse. Esto es para que tengan ejemplo radiológico al inicio y a la semana 40 prácticamente, fíjense, en tibia totalmente normalizado, puede ser que acá en fémur levemente, fíjense cómo corrige el eje, y en muñeca, esto es algo que nosotros estamos viendo muy en todos los pacientes con raquitismo hipofatémico, que mejora más rápidamente las lesiones de raquitismo en mano y muñeca que las de rodillas, tanto con el tratamiento convencional que con el Burosumab. Esto es, fíjense los ejes, esto es un varón y esta es una niña, ambos de 2 años, al inicio, cuando seguían el tratamiento con el tratamiento convencional, fíjense cómo disminuyó la distancia, en esta niña, fíjense que el eje también se normalizó. Desde el punto de vista del efecto de eventos adversos, en general, la mayor de los eventos adversos se dieron en los lugares de inyección, no hubo ningún evento adverso grave que tuviera que suspender en un solo paciente, pero que fue secundario a otra, no relacionado, fue secundario a otra causa, no relacionado al Burosumab, ninguno de los pacientes debió suspender el tratamiento. Nosotros hicimos una pequeña experiencia junto con el Hospital Posadas y el Servicio de Nefrología de Bahía Blanca, y tratamos 6 pacientes y vamos a ver que todos tenían antecedentes de raquitismo hipofatémico, salvo 2 que se les hizo el estudio molecular y dieron 2 mutaciones diferentes cada una. Todos suspendieron el tratamiento con las sales de fosfato previamente, se iniciaron a una dosis 0,8 y a los 6 meses de evaluación mantenían esta concentración de acuerdo al peso del Burosumab. Todos tenían valores normales de 25-hidroxi, en los que se pudo medir todo el FGF23 lo tenían aumentado. Una sola paciente tenía FGF23 normal, pero fíjense que tenía, como muestra acá, una mutación del GenFace que confirmaba la enfermedad. O sea que no todos los pacientes van a tener el FGF23, esto ya está descrito en la literatura. Todos tenían el calcio normal, todos tenían PTH normales o levemente aumentadas, pero fíjense que de llegan a 3,5 y la fosfatasa alcalina fue disminuyendo con el transcurso del tratamiento y la reabsorción tubular de fósforo de un promedio de 67.3 más menos 9, fíjense que se normalizó por completo en casi todos los pacientes. ¿Sí? En todos los casos siempre dieron una relación estadística significativa. Desde el punto de vista clínico, mejoró la velocidad de crecimiento en todos los pacientes, acá lo pueden ver en casi todos, y desde el punto de vista radiológico, utilizando el score de severidad de raquitismo de Thatcher, basal de 4, lo mismo vuelvo a recalcar, todos estos pacientes estaban siendo tratados con el tratamiento convencional, suspendieron de 1 semana a 30 días antes el tratamiento convencional para iniciar el anticuerpo monoclonal, y fíjense que cómo va disminuyendo y casi muchos han normalizado su score de raquitismo, prácticamente se han normalizado. Este es un ejemplo nuestro, fíjense, antes se mejora más rápidamente la muñeca que la rodilla, y fíjense que luego a los 6 meses totalmente normal, o sea, un score de 0. Lo mismo que en rodillas, fíjense que en este caso es una niña de 6 años, y fíjense cómo, a pesar del tratamiento convencional, mantenía lesiones, y luego de 6 meses prácticamente estaban desapareciendo las lesiones. Desde el punto de vista de seguridad, solamente el 50% presentaron algún tipo de evento o reacción adversa, ningún evento adverso grave, y por lo tanto confirmamos nosotros con nuestro pequeño trabajo que la acción del Burosumab es el adecuado.
es la terapia a tener en cuenta en el futuro ya cercano. Ya nosotros teníamos esos 6 pacientes, 8 pacientes ya tenemos en nuestro servicio, llegamos a 10 pacientes, y sé que en otras partes de la Argentina ya se están tratando, varios en Bahía Blanca, también en Salta, en Jujuy, así que en Neuquén, Mendoza, o sea que hay varios lugares donde ya se está utilizando en pediatría el anticuerpo monoclonal. Pero lo más importante es saber qué pasa si utilizamos el Burosumab y lo comparamos con los pacientes que realizan la terapia convencional. Bueno, los mismos autores hicieron esto, o sea, que evaluaron la terapia convencional versus el anticuerpo monoclonal, viendo si hay la eficacia y la seguridad, y entonces lo que evaluaron fueron 32 chicos que siguieron con la terapia convencional y 29 chicos que fueron rotados a Burosumab. Esto fue a doble ciego, esto, aleatorizado, y duró 64 semanas. Y lo que se vio es que los pacientes que están con la terapia convencional, obviamente el fosfato sérico no se normalizó, por lo que hablábamos anteriormente. Y fíjense que los pacientes con Burosumab normalizaron y mantuvieron durante las 64 semanas el fósforo plasmático. O sea, el aumento del fósforo sérico de Nayuna fue significativamente mayor en el grupo con Burosumab. ¿Y qué pasó con el transporte máximo sobre el filtrado glomerular? La reabsorción tubular de fósforo, fíjense que con la terapia convencional no se normaliza. ¿Por qué? Porque vimos que no actúa sobre la fisiopatología de la enfermedad. En cambio, con el anticuerpo monoclonal, la reabsorción tubular de fósforo se normalizó durante las 64 semanas. Desde el punto de vista de crecimiento, hubo un discreto mayor crecimiento en los pacientes tratados con Burosumab, y el test de caminata de los 6 minutos fue mucho más notorio en los pacientes que recibían Burosumab en relación con la terapia convencional. Desde el punto de vista radiológico, vamos a ver que también, fíjense, en rosado son los pacientes que realizan tratamiento convencional, y en celeste los que realizan Burosumab. Fíjense cómo mejoraron la impresión global de cambio y cómo mejoraron el score de severidad del raquitismo al finalizar el tratamiento. Desde el punto de vista radiológico, acá tenemos uno al principio y al final, y de vuelta en muñeca, con pequeñas lesiones y normalizado a la semana 40. Entonces, el Burosumab versus la terapia convencional con raquitismo hipofosfatémico fue mucho más efectivo porque logró mejorar el raquitismo, el crecimiento, las deformidades de las extremidades inferiores y la movilidad. Y se habla de que este tratamiento tendría un efecto potencial en prevenir las complicaciones a largo plazo, que son las que se van a ver en la vida adulta, como las calcificaciones de ligamento, fracturas, nefrocalcinosis y todo lo que puede verse relacionado con esta patología. Entonces, para terminar, tenemos que el raquitismo hipofosfatémico es la segunda causa más frecuente de raquitismo y la más frecuente dentro de los raquitismos hereditarios. Un diagnóstico temprano y al inicio precoz del tratamiento van a mejorar la calidad de la vida de los pacientes. La terapia convencional es importante que se inicie cuanto antes, en cuanto se haga un correcto diagnóstico, pero sabemos que tiene limitaciones porque requiere varias dosis al día, lo cual disminuye la adherencia. Los niveles de fosfato se elevan solamente en forma transitoria, no siempre hay mejoría del raquitismo, tiene efectos gastrointestinales, hay riesgo de hipercalciuria y por consiguiente nefrocalcinosis e hiperparatiroidismo, y lo que hablamos anteriormente no aborda la fisiopatología. Y si nosotros, abordando la fisiopatología, hacemos el uso del tratamiento con Burosumab, vamos a mejorar la homeostasis del fósforo, disminuir el score de raquitismo, y también mejora clínicamente dentro de las 64 semanas y tiene el potencial de prevenir complicaciones a largo plazo. Así que esto fue para terminar. Nos queda recalcar que esta patología nosotros como pediatras, y sobre todo pediatras no lo vemos bastante común, a pesar de que es una patología
poco frecuente y que hay que hacer un diagnóstico temprano para la mejoría rápida de las lesiones de raquitismo y una buena calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Casinelli, por la exposición. Tenemos algunas preguntas en el chat. La doctora Beatriz Olivieri pregunta, ¿en qué pacientes recomendaría cambiar el tratamiento del tratamiento convencional al Burosumab? ¿O se los recomendaría a todos? Bueno, no, como dije anteriormente, en cuanto a nosotros, hoy lamentablemente el Burosumab todavía no está disponible en Argentina. Los pacientes que nosotros tenemos son que se han iniciado tratamiento por uso compasivo y obviamente eso trae una dificultad en la adquisición. Y todos los pacientes que sean diagnosticados por el momento tienen que iniciar el tratamiento convencional. Si tienen la posibilidad de iniciar el tratamiento con Burosumab, yo lo aconsejo en cuanto se haga el diagnóstico, pero siempre esto trae, como no está disponible en Argentina, trae demoras y por lo tanto sí o sí iniciar el tratamiento convencional. Y la recomendación es, cuando los pacientes no tienen una buena mejoría clínica, tienen complicaciones como puede ser nefrocalcinosis o no tienen una buena adherencia porque les cae mal, esa sería la indicación de cambiar al anticuerpo monoclonal. Por supuesto que estoy totalmente convencido que a corto, mediano plazo, vamos a hablar mejor dicho, mediano o largo plazo, este va a ser el tratamiento de elección de primera instancia. Claro. Otra pregunta, bueno, es el costo del tratamiento. Alguno has comentado, digamos, los efectos adversos también, y cuánto tiempo en total se utilizaría el Burosumab. Bueno, hay varias preguntas y todas importantes. Bueno, el tratamiento convencional obviamente es mucho más barato que el tratamiento con Burosumab. Pero trae sus dificultades con los chicos. Los chicos que nosotros estamos teniendo, que te van entre 4 y 8 años, que están en tratamiento, que pasaron el tratamiento convencional Burosumab, la diferencia para ellos es abismal desde el punto de vista de no tener que soportar de tomar, tener eventos adversos gastrointestinales y con una sola aplicación cada 15 días se sienten mucho mejor y lo que cambian de su actitud realmente es impresionante. Entiendo que es el costo de Burosumab, o sea, la pregunta me parece que viene por eso, no sé cuál es el costo, porque son dólares, pero creo que cada ampolla está en $3.000, $3.500, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero creo que en su momento algo me habían mencionado. Entonces, obviamente eso va a depender de una buena cobertura médica. Por ejemplo, yo particularmente a nivel estatal o digamos no tengo pacientes que estén siendo tratados. Se ha solicitado pacientes que andan muy mal y lamentablemente no tenemos, pero todos los demás que consiguieron es a través de sus coberturas médicas. ¿Y cuánto sería el tiempo? El tiempo de tratamiento eso con me olvidaba. Sí. Bueno, en principio hasta que terminen de crecer, seguro. Y ahí hay un tema porque, por ejemplo, los chicos pueden terminar de crecer a los 14, 15, 16, 18, 20 años, eso va a depender de cada uno. Entonces, pasar de cada 15 días a una vez por mes, que es lo que se utiliza en adultos, va a depender de los cartílagos de crecimiento. Pero, por ejemplo, para ellos, o sea, la dosis de chico tiene que ser dada hasta 18 años, y eso no es correcto, son cosas que se van a ir reviendo con el tiempo, o sea, porque si yo puedo pasar a darle una vez por mes, entonces, desde el punto de vista clínico pediátrico, hasta que terminen de crecer. Después se evaluará cómo seguir. Y la última pregunta, sí, en honor al tiempo, terminamos en tiempo. Con respecto al Burosumab y la falla renal, ¿qué hay? Porque
está contraindicado en falla renal, digamos, en diálisis, en insuficiencia renal grave. No sé, ¿has tenido alguna experiencia en algún caso de No, pacientes con exacto, no. creatininas? No, no, o sea, no tenemos yo por lo menos, no sé si alguien que esté escuchando tiene algún paciente, pero yo particularmente no tengo ningún paciente de los 40, 60 que tenemos en estos momentos en el programa de monitoreo de la enfermedad, que es un protocolo a 10 años de raquitismo hipofosfatémico, tenemos incluidos 30 pacientes. Hay otras más que no han entrado, porque ya son grandes o no quieren participar, pero ninguno de los que están tanto con tratamiento convencional ni con burosumab por el momento han tenido problemas renales. Obviamente, si tuviera una insuficiencia renal por otra cosa, bueno, por otra patología, pero por el raquitismo hipofosfatémico no tenemos a ninguno. Bueno, no, era saber un poco la dosis o si utilizaba, con menor dosis o algo ajustado Claro, a la sí, falla sería renal, una esa era la posibilidad. Sí, sería una posibilidad. Yo claro. no tengo experiencia porque no lo he, es, bueno, lo que se habla, pero yo no lo he utilizado porque gracias a Dios ninguno. Hay algunos pacientes que tienen lesiones de nefrocalcinosis por el uso que han venido teniendo de la terapia convencional, pero ninguno tiene falla renal. Ni clínicas de Bueno, creatinina alta, ni clínicas de creatinina alterada. buenísimo, buenísimo, doctor Casinele. Muchísimas gracias también a todos Oh, por la atención. Continuamos con el doctor Prum en la siguiente sesión y el doctor Aguilar. muchas gracias.